pero en función a todas esas necesidades. Ahora, ¿supone caminar hacia una formación que llegue al tercer gobierno? Sí. Queremos que las personas que asimilen un determinado conocimiento les sea útil en su vida. O sea, ¿cómo yo, el conocimiento que quiero en la escuela, me puede ayudar a solucionar algunos problemas similares? Entonces, las escuelas en estos momentos deben convertirse en centros abiertos que posibiliten el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Creo que es un reto, sí, es un reto para nosotros los docentes en este siglo de hacer una transformación en todas las organizaciones, pero eso parte de un proceso de planificación, una planificación estratégica que se debe asumir. No solamente el Ministerio de Educación debe imponer órdenes, por eso que el TCN es un documento nacional, pero nos está dando la posibilidad de trabajar a través de nuestras regiones, a través de instituciones, a través de la diversificación, teniendo en cuenta todas estas demandas que tiene la comunidad. Entonces, ¿por qué formar en competencias, colegas? ¿No? ¿Por qué? Y ahí están las interrogantes, ¿no? Ahí están las ideas, ¿no? Porque estamos viviendo un ciclo de bastantes cambios, ¿no? Uno de ellos, la globalización, el avance de la tecnología, la era del conocimiento. Son tres acontecimientos que han revolucionado todo un proceso, ¿no? Por eso hablamos ahora de organizaciones inteligentes, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué entendemos por competencias? ¿O cómo estamos asumiendo las competencias? ¿O qué se debe desarrollar en las competencias? Las competencias como una combinación de componentes personales que tienen que ver con ese conocimiento, con esas habilidades cognitivas, motivación, actitud, emociones que tiene la persona para todo un proceso de aprendizaje. Si tú no traes predispuesto para aprender algo, de nada sirve, ¿no? De nada está que yo me mate las 3 horas a mano si tú no estás predispuesto para aprender. O vienes con otra idea que tienes, ¿no? Estás pensando en otra cosa, menos en lo que estamos centrados acá. Entonces, la predisposición o la motivación parte de la persona. La motivación como un acto intrínseco en la persona para aprender un determinado acto. Ahora, de componentes sociales, sí, lo dice Vygotsky. El aprendizaje también debe ser socializado, lo dice Bandura. En las propuestas que genera Bandura, en las propuestas que genera Vygotsky, ¿no? Conocimiento en relación a tu contexto, a tu espacio, a tu comunidad, y de conductas a las conductas se observan, ¿no? Las conductas, o sea, me permite ver el cambio de conducta, me permite evaluar si realmente el alumno ha cambiado, ¿no? O ha aprendido, ¿no? Si yo estoy desarrollando un tema sobre normas de convivencia y el alumno en todo momento respeta las normas de convivencia, cambio de conducta, cambio de comportamiento. Si hay un problema de limpieza en el aula, que los papeles siempre lo botan en el piso, pero el alumno cambia, ya los arroja en un tacho donde se deposita la basura, entonces está cambiando las conductas en función a todo un conjunto de aprendizaje. Entonces, esas conductas, acciones, comportamientos guiados por unos fines objetivos. Claro, la educación es intencional. La educación busca un objetivo, busca un fin. Nosotros cuando elaboramos una sesión de aprendizaje vemos que la sesión es intencionada. ¿Sabes a dónde vas a apuntar o qué es lo que quieres lograr? Porque hay una intención. Entonces, en la educación básica, la competencia supone poner en acción. ¿Qué vamos a poner en acción? Destrezas, actitudes, conocimientos, comportamientos, pero además implica una construcción, un acto creador y una combinación de los distintos saberes en la ejecución. Lo que dice ahora es cierto, ¿no? Y lo plantea Bandura también, Paulo Freire con la pedagogía bancaria, ¿no? Dice Paulo Freire, ¿no? Que debemos tener todo en cuenta todos esos saberes o esos aprendizajes que tienen los individuos, personas, ¿no? Y
Y Pablo lo dice, debemos tener en cuenta todo un conjunto de saberes que tiene la persona y en función de ahí partir para una nueva construcción del aprendizaje. Bien, ahora, ¿qué tipo de competencias vamos a desarrollar? ¿Qué tipo de competencias vamos a ir desarrollando en todo un proceso? Hay competencias intelectuales que están en función a todo un conjunto de conocimientos que se pueden adquirir. Hay competencias sociales en función al entorno y hay capacidades prácticas que debemos desarrollar en la persona. Y eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Las personas a veces tienen que desarrollar capacidades prácticas en función a un determinado problema que pueda enfrentar. Ahora, estas competencias se parten de un diagnóstico de toda una situación problemática en una comunidad. De acá partimos para nosotros proponer algunas competencias y en función a esas competencias desarrollamos todo un conjunto de capacidades que pueden ser sociales, que pueden ser individuales, intelectuales o que pueden ser prácticas. Y ahí entonces vamos a decir que esas personas son competentes en función a todo un conjunto de capacidades que se han adquirido en un determinado momento, teniendo en cuenta esta realidad, esta situación problemática. Ahora, hablar de competencias básicas es hablar de qué. ¿De qué? En primer lugar, adquirir conocimiento para que puedas resultar útil, es decir, orientado a la aplicación de saberes adquiridos, en otras palabras, al saber hacer, lo que estaba mencionando mi colega. No podemos dejar de lado todo ese conjunto de experiencia que tiene el estudiante, no lo podemos dejar de lado en estos momentos. Y caso, por ejemplo, que se ha dado, cuando yo voy a justo iba a desarrollar un tema sobre la planta, ¿no? Una clase magistral. Entonces, para usted, ¿qué tipo de motivación podríamos utilizar cuando van a enseñar la planta? Siendo el colegio, había áreas verdes. Utilizamos esos recursos. Utilizamos esos recursos que nos ofrecen la realidad o el contexto, ¿no? Pero otros no lo ven así. Llevan una cartulina y trabajan la planta. Entonces, no hay relevancia en ese momento, ¿no? Si ves que tienes áreas verdes en la institución y puedes utilizar una visita guiada para que los alumnos observen, analicen, ¿por qué utilizar una cartulina, ¿no? o el camino multimedia? Mostrarles una planta. El aprendizaje debe ser vivencial a veces en un determinado momento. Entonces creo que por ahí está el trabajo del docente en estos momentos, ¿no? Ahora, hablar de competencias básicas es la forma como integramos todo un conjunto de conocimientos, ¿no? Poniéndolos en relación a los distintos tipos de contenidos que debe asumir la persona para que le sea útil posteriormente, ¿no? Entonces los conocimientos están, le digo colega, ¿no? Los conocimientos están, pero ¿cómo se están asumiendo todos esos conocimientos que nos da la tecnología, que nos da el mismo producto de la globalización? Que podemos tener, alguien entra a una página de internet y coloca un determinado tema y le sale más de 1000 artículos. Ahora, ¿cómo lo procesas? ¿Qué contenido para ti es útil en esos momentos, ¿no? Ahora, hablar de competencias un poco tiene que ver con aplicar los saberes en diferentes situaciones o contextos, ¿no? Lo que les estaba manifestando. Y los aprendizajes que se consideran imprescindibles. Hay contenidos o hay aprendizajes que sí van a ser imprescindibles en nuestra vida. Hay aprendizajes que tienen que ver con todo un conjunto de capacidades que debemos desarrollar en función a toda una destreza o habilidades que nosotros dominamos y que para nosotros va a ser indispensable manejar esos conjuntos de conocimiento. En el caso de nosotros, para nosotros nos interesa fortalecer nuestra
nuestra práctica, nuestra capacidad profesional con conocimientos en teorías y enfoques con respecto a este modelo que se está asumiendo. Para nosotros es indispensable, no lo podemos dejar de lado. Como para otros profesionales no, porque no les interesa, pero para nosotros sí, para nosotros sí. Bien, entonces entendemos la competencia. Vamos a entender la competencia, colegas, como la capacidad de un individuo para movilizar todos sus recursos personales, que estuvimos hablando, conceptos, procedimientos, hechos, valores, actitudes, emociones, experiencias, para resolver un problema concreto en un contexto determinado. Ese va a ser lo que en otras palabras decimos el saber hacer. El saber hacer. La capacidad que va a tener la persona para movilizar todo un conjunto de todos sus recursos personales que ha adquirido en un determinado momento y que le ayude a resolver un problema. Un problema concreto. De eso se trata. Que el alumno no solamente aprenda, puede ser muy hábil en matemáticas, ¿no? Pero cuando lo mandas a comprar algo, te trae menos vuelto, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo que les estaba diciendo, ¿no? La capacidad para actuar, la competencia como la capacidad para actuar con eficiencia y con satisfacción. Con capacidad para actuar está referida al saber qué, a la adquisición de significados o conceptos y al saber cómo, a las habilidades o destrezas o procedimientos que vamos a desarrollar para adquirir un determinado conocimiento. ¿Qué? Con eficiencia y satisfacción está en función al saber por qué, que tiene que ver con todo un conjunto de valores que debemos asumir, y el saber para qué en función a esas demandas, a esos intereses. Uno tiene que ver con el conocimiento y el otro tiene que ver con la actitud. El saber y el saber hacer, y acá con el ser, campo del conocimiento de la experiencia sobre algún aspecto de la realidad natural o simbólica. Entonces la competencia, colegas, es la capacidad para actuar con esa eficiencia y con esa satisfacción en la solución de todos los problemas que nos pueda presentar en algún determinado aspecto de nuestra vida. Entonces hablamos de personas competentes. Entonces, para que sean personas competentes, deben dominar un conjunto de capacidades, un conjunto de habilidades, destrezas, que te permitan solucionar problemas, ¿no? Ahora, la educación actual, al finalizar la BR, pide que nosotros desarrollemos un conjunto de competencias que le permiten al estudiante insertarse al mundo laboral. Ahora, cuando digo mundo laboral, ¿será capaz en estos momentos el estudiante de poder insertarse en ese mundo laboral? ¿Ah? ¿Será capaz o no? Porque la educación en estos momentos está orientada a eso, a que el alumno sea capaz. Ahora, la competencia básica, como el conjunto de capacidades de conocimiento que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria, entonces al finalizar la EBR, ¿qué le va a permitir? Lograr su realización y desarrollo personal, porque es uno de los fines que persigue la educación. Incorporarse a la vida adulta en forma plena, ejercer debidamente la ciudadanía y ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. 4 aspectos muy importantes que debe desarrollar la persona, en este caso el estudiante, al finalizar la vida, que le permita generar todo un proceso, ¿no? Insertarse acá, en este punto laboral. La realización un poco tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad, la autoestima, ¿no? Ejercer debidamente la ciudadanía en función a los diferentes roles que está asumiendo en este momento el estudiante, ¿no?
en la participación en órganos donde tenga voz y voto en una organización. Le incorporación a la vida plena adulta, de hecho, que el alumno se sienta preparado para asumir determinados retos en otra etapa de su vida, y sobre todo ser capaz de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Creo que la persona debe seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, porque la educación apunta a que sea un proceso permanente, ¿no? Un proceso permanente. Bien. ¿Por qué se incluyen las competencias en el currículo? Ahora sí, ¿por qué se incluyen? ¿Por qué se incluyen esas competencias en nuestro currículo? Porque integran los aprendizajes formales y no formales. ¿Cuándo hablamos de aprendizajes formales? ¿Y cuándo hablamos de aprendizajes no formales? Ya, listo, bien, correcto. Todo conjunto de una planificación, producto de una planificación, producto de una organización. Trabajamos aprendizajes que se tienen dentro de la escuela, pero producto de esa planificación, y esa planificación tiene que ver con el proyecto educativo institucional en estos momentos. Y los no formales se dan en la familia, se dan en el mismo contexto, en su comunidad, en su barrio, ¿no? Producto de esa interacción que como seres humanos somos producto de todo un proceso de socialización. El ser humano no puede vivir aislado, siempre vive en sociedad, y producto de esa sociedad se generan aprendizajes no formales, ¿no? Ahora, ese aprendizaje cómo se va incorporando a las diferentes áreas o materias que tiene nuestro diseño curricular. Ya ahí lo estábamos hablando, a través de los organizadores. Ahora hablamos de organizadores, ¿no? Ya no hablamos de componentes, sino organizadores, y los organizadores se van obteniendo por competencia, ¿no? Ahora, además, porque permiten a los estudiantes poner en relación los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulte necesario en diferentes situaciones y contextos. De eso se trata, colega, ¿no? Que el alumno al finalizar la BR aprenda un determinado conjunto de competencias que le permitan o le sea útil, ¿no? Para poderlo utilizar en un determinado momento, ¿no? En un determinado momento. Ahora, estas competencias están orientando la enseñanza, sí, posibilitando la identificación de contenidos y el criterio de evaluación de carácter imprescindible. Creo que la evaluación en estos momentos está jugando un papel muy importante en todo este proceso del enfoque por competencias. Creo que hablamos de la evaluación como un proceso transversal, orientado a todo un conjunto de procedimientos que se deben asumir en un determinado momento con respecto al proceso de enseñanza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se desarrolla o cómo se desarrolla la competencia? ¿A dónde? En el aula, en la institución y en la forma de relación. En el aula, a través del desarrollo de capacidades, a través del desarrollo de contenidos en las diferentes áreas, a través del uso de la metodología, a través del uso de los recursos educativos, entonces se va logrando un conjunto de competencias utilizando todos esos procesos. En la institución educativa, no solamente es el aula, sino la institución educativa, a través de las normas de convivencia que se pueden establecer a nivel de institución educativa, a través de las tutorías y a través de las actividades extraescolares o complementarias que se sumen en una determinada institución. No solamente se van logrando competencias en el aula, sino a través de la institución educativa. A través de la institución educativa también se logra un conjunto de competencias. Y en la forma de relación con los diferentes órganos que tienen que ver con la escuela, el centro mismo, la familia, el entorno y otras instituciones que están involucradas en todo un proceso. Entonces las competencias se desarrollan en función a estas dimensiones, tanto en el aula, tanto en la escuela misma, como en relación con otros contextos o con otras realidades. Entonces creo que las competencias en estos momentos, colegas, está jugando un papel muy importante en toda una planificación.
Y concluyo con la última diapositiva en función a competencias. ¿Cómo se desarrollaron las competencias? Cuando nosotros programamos una sesión de aprendizaje, ejecutamos estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. En las estrategias de aprendizaje las ejecuta ¿quién? El alumno. Y las estrategias de enseñanza, el docente. Ambos desarrollan procesos. En las estrategias de aprendizaje tratamos de desarrollar procesos cognitivos en los estudiantes. Y en los procesos en la enseñanza desarrollamos procesos pedagógicos. Bien, los procesos cognitivos en función a qué o cómo se van fortaleciendo a todo el conjunto de capacidades, de habilidades y procedimientos que se van operacionalizando para fortalecer todas estas limitaciones a través de los procesos cognitivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, colegas? Que el centro de todo el proceso es el estudiante, porque es el que construye y gestiona el conocimiento. Ahora, ¿y cuál es la función de nosotros? Mediadores. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Mediadores, somos facilitadores, ¿qué más? Somos guías, ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Asesores. ¿Sí? Pero estaremos cumpliendo realmente esa función que nos compete de ser mediadores. ¿Pero mediadores de qué? ¿Ah? ¿Mediadores de qué? Usted me está diciendo soy mediador, pero ¿mediador de qué? ¿Mediador de qué? ¿Mediador de qué? Colegas, ¿somos facilitadores de qué? Del aprendizaje, pero el aprendizaje en función a qué? Ahora sí, ¿no? Mediadores entre la cultura y el aprendizaje. Mediadores entre el conocimiento y el aprendizaje. La función de nosotros no es solamente entregar una hoja, chachotea y ya vengo. ¿Por qué se ríe? ¿Qué lo hace? Puede tocar mi desayuno, ya vengo. La hora que vengo ya tengo un resumen. Se ríe, ¿no? Entonces la función del docente no es eso, pero la función de nosotros es doble en este momento, de generar todo un proceso de gestión del conocimiento en el alumno, utilizando estrategias, herramientas que te permitan generar todo un proceso de gestión del conocimiento con función del aprendizaje, donde tú tienes que estar bien preparado, donde tú tienes que manejar estrategias que te permitan desarrollar todo ese proceso de construcción y sobre todo generar todo un proceso de sistematización. Y ahí está la tarea de nosotros. ¿Cómo manejar el trabajo en equipo? ¿No? ¿Es igual hablar de trabajo en equipo que trabajo en grupo? ¿Por qué? Dígame un por qué. Lo que dice, acuérdense de su vida, ¿no? No, sí, pero ¿por qué? Bueno, profe, no, porque trabajar en equipo se busca esto y trabajar en grupo se busca esto. Punto. Fundamental tu opinión o tu idea. No es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero ¿por qué? El término equipo, porque a cada alumno ya le da ciertas responsabilidades. Por ahí la idea, correcto. ¿Qué más? ¿Un grupo? Por ahí la idea.
uno busca objetivos colectivos. En el otro grupo se busca más objetivos individuales. Correcto. Y lo siguen bien claro, lo solicito, colegas. El trabajo en equipo busca un objetivo común, donde todos aportan, donde todos trabajan. Uno dice, yo hago esto, yo hago esto, hago el otro. Y eso hay un trabajo en equipo, hay una mentalidad colectiva. En cambio, en grupos no hay esa mentalidad colectiva. Buscan intereses personales y nada más. En equipo sí va más allá. Por eso le digo, ¿no? Ahora el rol del docente, o sea, como nosotros como docentes cumplimos una doble función, ¿no? Este enfoque nos está permitiendo bien, decir, hasta donde me alcance la voz, ¿no? Ese es el peor defecto de los docentes. Es que estas jornadas son más informativas, ¿no? O sea, disculpen estar sentado 4 horas o 3 horas, no es un taller, ¿no? No es un taller, solo un taller ya estoy trabajando en equipo, ¿no? Pero es una jornada donde por lo menos vamos a trabajar. De repente en un momento vamos a hacer una dinámica así para que no se relaje, ¿no? Bien, algo que también donde vamos a fortalecer todo este trabajo de hoy día tiene que ver con el marco normativo y legislativo de la calidad del servicio educativo. Y eso tiene que ver con los dos principios que se están definiendo, ¿no? Calidad y equidad. Pero ¿en función a qué? ¿En función a qué? A todas unas normas que nosotros debemos conocer. Debemos conocer. Hay documentos que son muy importantes, ¿no? Y la pregunta se formula en función de estos documentos. El sistema educativo peruano, ¿cómo se estructura? ¿O cómo estamos entendiendo el concepto de educación? ¿Qué es educación para nosotros? ¿Qué es educación? ¿Qué es educación, colegas? ¿Qué es educación? ¿O cómo estamos entendiendo el concepto de educación en este momento? La Ley General de Educación, la 28044, promulgada el 28 de julio del 2003, hay algunos temas, que son preguntas o que son producto de preguntas en el examen, como por ejemplo concepto, los principios, los fines, objetivos de educación básica y estructura del sistema educativo peruano. Ese documento usted debe tenerlo o haberlo leído por lo menos, ¿no? Porque es parte de nuestro proceso de formación. Y este es un curso que vamos en ¿cómo se llama? En nuestra formación pedagógica, administración. Y ahí un poco tiene que ver con la normatividad que asumimos, ¿no? La ley, la 29072, ley de la carrera pública, bueno, eso tiene que ver más con nuestro proceso de inserción, ¿no? Ley que modifica la ley del profesorado, la 21044, en lo referido a la carrera pública, ¿no? Y donde se establece la finalidad, la estructura de la carrera pública, el ingreso a la carrera pública, el ascenso de derechos que ustedes van a asumir, y la ley, la 28040 y el decreto 018, que tiene que ver con la ley del sistema de evaluación nacional y certificación de la calidad, el SINIASE, ¿no? Este grupo que se está trabajando ahorita ahorita están empezados con los institutos, con las universidades, posteriormente se va a trabajar con las instituciones, el sistema de evaluación nacional. Son documentos referenciales. Ahora, ¿qué documentos más debemos conocer? El decreto supremo
09 del 2005 que tiene que ver con el reglamento de gestión del sistema educativo, donde un poco se establece ¿qué? Las instancias de gestión. ¿Y cuál es la primera instancia de gestión educativa? ¿No? Se establecen los documentos de gestión. ¿Cuáles son los documentos que debe tener una institución educativa? Se establecen los órganos de apoyo. Como por ejemplo, CONEI, CONA a nivel de institución, a nivel de UGEL, SOCOPAE a nivel de REC, a nivel del Ministerio de Educación. A nivel del Ministerio de Educación, ¿quién ha elaborado el proyecto educativo nacional? El Consejo Nacional, ¿no? El Ministerio de Educación con el diseño curricular. Hay una otra directiva, la directiva, la Constitución viceministerial, la 04 del 2005 también, donde establece los lineamientos de evaluación de los aprendizajes. Estos documentos ustedes conocen, los colegas, ¿no? Ahora, no miren que no lo pueden encontrar, sí, porque entran a la página del ministerio y lo van a encontrar. Parte de esta autocapacitación, ¿no? Por eso le digo, a veces en estas capacitaciones no se le da todo, pero es bueno que ustedes conozcan y vean. ¿Cuántos días tenemos? Estamos 18 a 22, por lo menos eviten fiestas en estos momentos, ¿no? Dedíquense a estudiar por lo menos 2 horas diarias, 2 horas y media, ¿no? Eviten, dejen de ver televisión y estudien estos documentos que para ustedes va a ser mucho importante. Y para nosotros, en nuestra carrera misma, muchos docentes no conocemos esto. Nos dedicamos más al trabajo de chavo, pero el docente debe conocer todo esto, ¿no? Todo un conjunto de normas. Bien. Estos sí para son importantes, ¿sabes? El reglamento de gestión del sistema educativo peruano, ¿ya? Y la resolución dice 2304-2005, lineamiento de evaluación de los aprendizajes. Que esto también tiene que ver con la pregunta que les hice, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no? CSA, ¿cuál sería el nivel de logro final? En el caso de primaria y el caso inicial, porque en secundaria trabajamos con escala literal y este numeral, ¿no? Pero en comportamiento se trabaja con escalas literales. Bien. ¿Ya puedo hacer? Bien, 2005 también, ¿ya? 2004, ¿ya? Entra a la página del Ministerio de Educación, minedo.gov.p, que ahí se encuentra información, bastante información sobre normas, gente. Y normas están en los decretos, el decreto supremo y la resolución ministerial 04, ¿no? O si no entran a Google y colocan el número, les sale esa información. Bien. A mí me preocupa el concepto de educación. La Ley General de Educación bien. ¿Cómo
viendo el concepto de educación en estos momentos, colegas. ¿Cómo? Desarrollamos, trabajamos con nuestros estudiantes, trabajamos capacidades, pero ¿qué es lo que apunta a educación en estos momentos? No lo digo yo, está en la Ley General de Educación, artículo 2. ¿Qué dice el concepto de educación? ¿O cómo lo está asumiendo el Ministerio de Educación el concepto de educación? ¿Ah? Lo está asumiendo como un proceso. Pero procesos orientados a qué? ¿Ah? ¿Un proceso orientado a qué? ¿Ah? ¿A qué? Al proceso de... Aquí está la discusión. ¿Por qué no puedo decir así? Y aquí está la fundamentación. A ver, colegas. La educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza. Ah, bien, acá. Porque está en función a un enfoque. Y acá. Claro, cognitiva. ¿Qué más? ¿Sería cognitiva solamente? Pueden ser teorías socioculturales o no. Y ahora, ¿qué más? Acá. Teoría de funcionamiento de información en el enfoque cognitivo, en el enfoque sociocultural. ¿Qué es un paradigma? Modelo de ciertos conocimientos científicos que tienen una dirección. ¿Tienen límites o no tienen límites los paradigmas? ¿Ah? Sí, pueden ser repasados por un nuevo paradigma. Listo. Cuando yo tengo un paradigma, empiezo de cero. Y hay muchos ejemplos en el mundo sobre paradigmas. Lo que puede ser una costumbre para esta comunidad, para otros no lo puede ser. En función a esos paradigmas que se asumen como modelos, patrones que se asumen en una determinada comunidad. Entonces, los modelos están en función a esto. ¿Por qué la educación? ¿Usted piensa que la educación cubana tendrá éxito acá en el Perú? Si traigo la propuesta de Cuba acá en el Perú, ¿tendrá éxito? Acá no tiene. Igual nuestro país asume posturas que a veces no tienen éxito, o que en función a qué, a intereses. Producto de ello es la municipalización. La municipalización ha sido un fracaso. Ya se está desactivando. Mi interés está desactivando ya. ¿Qué? Entonces lo que dice el colegio es cierto. Lo que dice el colegio es cierto, lo felicito, maestro. El modelo que se está asumiendo en la actualidad es un modelo en función a una propuesta, a un enfoque curricular, a un enfoque que se está asumiendo. Si yo digo acá, si yo digo que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza, me estoy refiriendo al enfoque conductista, donde el centro de todo el proceso, ¿quién era? El docente y el alumno, ¿qué función cumplía? El ser un receptor, un agente pasivo, un agente acrítico. Pero acá no buscamos esto. Se cambió la figura, donde el aprendizaje es la primera prioridad, donde el alumno que desarrolla ese proceso, donde construye sus aprendizajes, va a desarrollar otro tipo de capacidades, de ser una persona crítica, reflexiva, para poder construir un conjunto de conocimientos, ¿no? Producto de sus saberes previos. Ahora, la función del docente cambió también, y hemos hablado de ser mediador del aprendizaje, mediador entre la cultura y el conocimiento, o el aprendizaje mismo.
Entonces, el concepto de educación se está asumiendo en estos modelos, o el ministerio lo está asumiendo en función a esta propuesta que se está asumiendo. Por eso decimos que el diseño curricular nacional está sustentado en los principios de una educación humanista. ¿Sí? ¿Por qué dice que la educación está centrada en una educación humanista? Porque el humanismo, ¿qué busca? Busca el desarrollo holístico de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollar a la persona en todo, no solamente en todo, de forma integral, ¿no? Bien, entonces el concepto de educación lo está asumiendo el Ministerio de Educación como un proceso de aprendizaje en función a esta propuesta curricular que se está asumiendo. ¿Y qué busca? ¿Qué busca el concepto de educación? Como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se va a desarrollar a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Entonces, así lo está asumiendo el Ministerio de Educación. Entonces, ese proceso va a contribuir ¿a qué? A lo que les estaba diciendo, ¿no? Les estaba diciendo, a la formación integral de la persona. ¿Y qué voy a desarrollar aquí? ¿Qué voy a desarrollar cuando hablo de formación integral? Bien. La dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, la dimensión física o motora, los conocimientos, habilidades, destrezas, los conocimientos y las actitudes en función a la dimensión afectiva, los valores, cuando hablamos de formación integral. Entonces, la educación como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se va a desarrollar a lo largo de toda la vida, va a contribuir a la formación integral de la... ¿A qué más? ¿A qué más? ¿A qué más, colegas? Desarrollo pleno de sus potencialidades. ¿Y qué son las capacidades? Son potencialidades inherentes a la persona. Y ahí está la propuesta que hace Gardner, ¿no? Con su teoría de la inteligencia múltiple, ¿no? Cada persona va a desarrollar cierto conjunto de potencialidades en función a una determinada capacidad o a una determinada inteligencia que él va a desarrollar más. Por eso tenemos ingenieros, profesores, médicos, futbolistas, cantantes. ¿Por qué? Porque desarrollaron una determinada potencialidad, una determinada inteligencia, en función a lo que más les gusta. En función a lo que más les gusta. Bien, ¿qué más? ¿A qué más va a contribuir? Creo que la educación como un proceso también está orientado a la creación de cultura. La educación te genera cultura, ¿no? Y la cultura se da en todo un proceso de relación entre el hombre y la sociedad. Entonces se va generando todo un conjunto de costumbres, ¿no? De paradigmas que se asumen en una determinada comunidad. ¿Y a qué más? A ver, ¿me ayudan? Creo que la educación en estos momentos también busca el fortalecimiento y el desarrollo de la familia. No solamente de la familia, sino también de la comunidad, tanto nacional, latinoamericana o mundial. Vivimos en un siglo donde todo puede suceder, ¿no? Donde todo puede suceder. Entonces, el concepto de educación está orientado a estos cuatro aspectos, ¿no? Formación integral de la persona, desarrollo integral de sus potencialidades, creación de cultura y desarrollo. Y todo esto se da en dos espacios, ¿no? Se desarrolla en dos espacios, ¿no? ¿Dónde se desarrolla todo este proceso? Ya lo hemos mencionado. En la educación formal, a través de las instituciones educativas, y en la educación no formal, en la sociedad. Entonces, este proceso de educación se da en estos dos espacios, en la institución educativa y en la sociedad misma. Entonces, el concepto de educación, colegas, no puede estar
al margen de un proceso de formación de nosotros. ¿Por qué? Porque se está asumiendo una postura, un enfoque, y el enfoque está en función a través de esta definición. Miren, qué importante, ¿no? Por eso, colegas, si nosotros no tenemos bien claro el concepto de educación, no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde apuntamos como organización o como institución educativa. Bien, los principios de la educación, vamos, recordando, porque ustedes, a ver cuáles son. La ética, 1, equidad, calidad, interculturalidad, cooperación, inclusión, conciencia ambiental. ¿Cuántos son? 8. ¿Cuántos 9? Ya, me entró la duda ya. Principio que busca la calidad de los procesos, la eficiencia de los procesos, la eficacia de los logros. Interculturalidad, calidad, inclusión, equidad. Principio que busca la generación de nuevos conocimientos. Vamos a ver, innovación será creatividad. Principio que busca el fortalecimiento de los valores, claro, del norma de convivencia. La ética, democracia, la ética. ¿Qué busca este principio? ¿Qué ha dicho ya? ¿Qué busca? Fortalecimiento, valores, ¿no? Respeto a los demás a través de la norma de convivencia. Entonces, este principio, la ética, está buscando ese fortalecimiento en las personas, sobre todo en la parte valorativa o axiológica que debe desarrollar. La equidad. Creo que la sociedad en estos momentos está viviendo una sociedad de cambios, donde equidad, hablar de equidad, ¿de qué estamos hablando? Igualdad de oportunidades para todos. Pero esa igualdad, ¿entre quiénes se da? Esa igualdad, ¿entre quiénes? Pero ¿quiénes son las personas? Sexo, hombres y mujeres. Creo que la mujer en estos momentos, su rol ha cambiado. Está jugando un papel muy claro, principal en todo un proceso de formación. Ahora ya vemos alcaldesas, vemos presidentes, presidentas, y la mujer ha asumido un rol muy importante en todo este cambio. Ahora, ¿de qué se trata cuando digo principio de equidad? ¿A dónde apunta esa igualdad? ¿Y esa igualdad dónde se observa? ¿Esa desigualdad dónde se observa más? En las zonas rurales. Por eso que la ministra de Educación, en la propuesta que está dando, es igualdad en la zona rural. Que la mujer en la zona rural tenga la misma oportunidad que el hombre. ¿Por qué? Porque todavía existe el machismo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el padre? No, mi hijita en la zona rural lo estudia hasta hacer primaria porque a secundaria se casa y va a tener su oportunidad. Entonces, ahí esa es la mentalidad, ¿no? Y creo que la mentalidad ha cambiado de las personas, en este caso. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra función como educadores con respecto a este principio? El otro principio tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y también es tema de debate. Ahora hablando de una educación inclusiva, que va a ser un tema que posteriormente vamos a trabajar. ¿Qué persigue este principio, colegas? Inclusión. Pero solamente chicos con necesidades especiales. ¿Sí? No solamente a personas con discapacidades especiales, sino también dice grupos sociales marginados y vulnerables. Entonces tengan en cuenta eso, que la inclusión no solamente está dirigida a esos niños con necesidades especiales, sino también a esos grupos vulnerables o marginados que en un momento pueden surgir en una determinada comunidad. ¿Sí?
Va 3. El principio de calidad. La calidad, ¿dónde está orientado? ¿Qué se busca con este principio? Una cosa es hablar de eficiencia en los procesos y otra cosa es hablar de la eficacia en los logros. Uno puede ser muy eficiente en los procesos, pero no se dan los logros. No se dan los logros. Entonces la calidad busca ese equilibrio entre los procesos y los logros. Existe ese equilibrio. Y esos aprendizajes tienen que evidenciarse cuando el alumno sea capaz de enfrentar un determinado problema. Entonces ahí estamos hablando de esa calidad, donde el alumno es capaz de resolver determinados problemas. Democracia. Este principio de democracia, ¿a dónde está orientado? ¿Qué es lo que se persigue? Vamos, recordar, colegas. De eso se trata, que ustedes recuerden. Democracia, participación de todos los actores educativos en un proceso. ¿Cómo se está observando en nuestras escuelas esa participación? La participación de los estudiantes, ¿cómo? Con voz y voto, ya lo han mencionado. Municipios escolares es uno, bien, en el Consejo Educativo Institucional también hay participación de nuestros estudiantes, entre comillas, porque los órganos de apoyo no se está dando esa funcionalidad que deben tener, ¿no? Los estudiantes deben tener voz y voto en ese organismo, ¿no? En cualquier asamblea que pueda existir que pertenezcan al Consejo Educativo Institucional. Bien, entonces la democracia, primer punto, busca el respeto de los derechos humanos en este caso. ¿Qué más busca? Busca el ejercicio a la ciudadanía que debe tener la persona y a la identidad o participación que pueda tener en todo un conjunto de decisiones o toma de decisiones que se deben dar en una organización. ¿Ya? Bien, interculturalidad. Creo que para nadie podemos negar que nuestro país es un país de todas las razas. ¿Qué lo digo? ¿no? Somos el país de todas las razas. Somos un país pluricultural. Entonces, multilingüe, ¿no? Entonces, donde asumimos diferentes posturas en función a nuestras costumbres que tiene nuestra comunidad. Entonces, ¿qué se busca con este principio de la interculturalidad? ¿Qué se busca? ¿Lo que buscamos? Reconocimiento y valoración de qué? ¿De qué? De nuestra identidad cultural. Eso es lo que se busca. Rescatar todo un conjunto de costumbres ancestrales que ha tenido nuestra comunidad. Y creo que después debe jugar ese papel muy importante, ¿no? Los medios de comunicación nos están ganando la batalla con respecto a este principio, muy alineados todos, ¿no? Asumimos costumbres en función a estas, ¿no? A los momentos que se dan, a las modas, en otras palabras, ¿no? Entonces, la persona o las generaciones en estos momentos asumen esa formación y costumbre en función a todo lo que se pueda dar en ese momento, ¿no? Y es a la moda, mismo, a la moda. Entonces ahí está el reto que debemos tener como escuela, ¿no? Pero, maestra. Lamentablemente en algunas emisoras locales también se divulgan palabras que no son permitibles. Cuando nosotros los adultos los utilizamos ya, ¿no? Entonces nosotros somos libres de usarlas. Somos profesionales, somos educados, los usamos. Pero hay niños que no escuchan. Como ellos siempre imitan, entonces lamentablemente algunos están equivocados, sobre todo algunos periodistas, que usan, como se tiene el Entonces creo que es una batalla que como docentes debemos trabajar, ¿no? Lo que puede hacer la escuela en todo un proceso que tiene a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es una lucha muy difícil de afrontar, pero hay que asumirla, ¿no? Hay que asumirla. La conciencia ambiental, ¿qué busca? Creo que para nadie tampoco de nosotros
el problema de la contaminación ambiental es un problema mundial. Ahora, ¿cómo está asumiendo la escuela? ¿No? ¿Qué es lo que quiere la escuela con este principio? Fortalecer ¿qué? La conciencia ambiental en nuestros estudiantes, partiendo primero de todo un análisis de su realidad o comunidad. Lo que ha pasado ahorita en Cajamarca, ¿no? Entonces se ha asumido una postura de defensa en función a toda una ecología que está en esa zona, ¿no? Y que esa zona no solamente somos de Cajamarca, porque también nos beneficia a nosotros, ¿no? Las costas sobrevivimos de esa agua que viene de nuestras montañas, de nuestra sierra. Entonces, al ser esa agua contaminada, de hecho, que esa contaminación también somos nosotros, no somos ajenos. Entonces, esa postura de conciencia ambiental es en función a cómo asumimos, ¿no? Y creo que Cajamarca se ha puesto fuerte en función a toda una naturaleza, que no es igual una naturaleza vivo que una naturaleza que se puede hacer, ¿no? No es igual ya una naturaleza de la misma natural que una naturaleza que se pueda crear, no es lo mismo, ¿no? El ecosistema cambia. Entonces, al cambiar el ecosistema se genera todo un proceso, ¿no? De deserción, de todo, o extinción de animales, de pobladores que tienen que retirarse. Entonces, no podemos estar ajenos de todo el proceso, ¿no? Y el principio de contaminación ambiental un poco que busca ese respeto, ese cuidado y esa protección al medio ambiente. Y el último principio, lo que le decía, ¿no? La producción de conocimientos en función a qué. Entonces, este principio busca que la persona promueva una producción de conocimiento, pero utilizando como herramienta principal la investigación. La investigación debe ser una herramienta que te permita a toda persona generar nuevos conocimientos. Y la investigación nos da ese poder de generar nuevos conocimientos. Entonces, es uno de las herramientas que nos va a permitir generar o fortalecer este principio, la investigación. Por eso que uno de los criterios, una de las características de los estudiantes de la EBER es que sea investigativo. ¿Para qué? Para que genere nuevos conocimientos, ¿no? Bien, son 8 los principios. Bien, los fines. La educación busca 2 fines. Primero, ¿se ve o no se ve, no? Vamos a cerrar. Formar personas capaces de lograr su realización, uno de los fines. El otro, formar sociedades justas, democráticas, solidarias, transparentes, inclusivas o prósperas. Ahora, pero ¿cómo se va a fortalecer o a promover ese fin de la educación, ¿no? ¿Qué buscamos? En el primer fin se busca la formación y consolidación de su identidad y autoestima. Creo que partimos de ahí como personas. Las personas que no tienen una autoestima bien fortalecida, de hecho que el primer principio no va a funcionar. No va a funcionar. Ahora, para lograr esto, para lograr toda esa formación, tenemos que desarrollar un conjunto de habilidades y capacidades que nos permitan fortalecer esa formación. Ahora, en el segundo fin de la educación, que afirme su identidad nacional, sustentada en qué? Sustentada en la diversidad
cultural, étnica y lingüística que se debe asumir como sociedad. Como sociedad. Que busque dos cosas. O sea, cuando yo quiero fortalecer esta entidad, ¿qué buscamos? Dos problemas o dos aspectos que tenemos como población peruana. Uno, un aspecto es superar la pobreza. Como país en vía de desarrollo, somos conscientes que tenemos una pobreza acá en nuestro país. Pero ahora, ¿cómo se va a ir superando? Producto de todo un proceso de educación. Ahora, el otro aspecto a tener en cuenta es el desarrollo sostenible. Pero ¿cómo se va a asumir este desarrollo sostenible? Aquí hay ejemplos en nuestro país de comunidades que están impulsando todo un desarrollo sostenible en sus comunidades. ¿Alguien escuchó de Cajamarca, la Granja Cotón? Ellos, como comunidad, están haciendo todo un proceso de desarrollo sostenible en su comunidad. Entonces, ¿en qué consiste? En el equilibrio que debe haber en el uso racional de los recursos naturales con lo que tenemos, con la utilización que hace el hombre frente a estos recursos. Entonces, allá que se hace, en esa zona, cuando ellos cortan un árbol, pero ya están trabajando, planificando, sembrando los árboles. Entonces, hay un proceso de equilibrio en el uso racional de todos los recursos que nos ofrece nuestra naturaleza. Entonces, los fines de educación son dos, colegas: formar personas capaces y construir sociedades justas en función a todo este fortalecimiento de toda esta identidad personal de las personas. Hay preguntas que se confunden con los objetivos de la educación. Los objetivos de la educación son tres: formar integralmente al educando. Bien, ¿en qué consiste? Cuando hablamos de formación integral del educando, buscamos el logro del desarrollo personal. Buscamos que la persona se inserte a todo un proceso de ciudadanía y luego, sobre todo, fortalecer las capacidades para poderlo insertar en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Entonces, cuando hablamos del primer objetivo de la educación básica, que es uno de las etapas del sistema educativo peruano, está en función de organizar su proyecto de vida, ¿no? Plan de vida, acá, su hoja de vida, su planificación de vida. Hay colegios que lo están trabajando a través de tutoría, su hoja de su planificación de vida. Sí, eso tiene que ver con todo un trabajo que hace diariamente en las escuelas, ¿no? En función a toda una planificación de actividades que se van a asumir. Cuando decimos el segundo objetivo está en función a desarrollar capacidades, actitudes y valores. Entonces aquí tiene que ver con tres aspectos muy importantes, ¿no? El aprender a aprender, el aprender a pensar y el aprender a convivir, ¿no? Tres aspectos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes. El pensar me implica, colegas. El pensar que implica. El pensar implica analizar, implica interpretar, implica argumentar. ¿Para qué? Para poder ser capaz de actuar, del pensamiento. Por eso hablamos del pensamiento, los tipos de pensamiento, ¿no? O la forma de pensamiento. Colbert habla del pensamiento convergente y divergente, ¿no? Y Edward de Bono habla del pensamiento lateral y vertical. Y la técnica que más, ¿ustedes han escuchado la técnica de los 6 sombreros? Sí. ¿Quién la plantea? Edward de Bono, ¿no? En su teoría del pensamiento lateral y vertical, ¿no? Ahora, ¿qué dice con el pensamiento lateral? Que existen varias opciones para poder, solución 1, para poder resolver un
Y el vertical dice, a cada problema una solución. Entonces no, Edward de Bono hace esta propuesta. Entonces, y la técnica de los 6 sobre 1 encaja, pues. O sea, cómo analizamos un problema de diferentes enfoques o diferentes perspectivas, ¿no? Y eso lo plantea Edward de Bono. Igual hace Colbert con su pensamiento convergente y divergente, ¿no? Encontrar varias respuestas a un determinado problema. Y la capacidad de pensar como el proceso que hace la persona para poder dar solución a un problema. Analizando, interpretando, argumentando, sistematizando y buscando respuestas, ¿no? Y buscando respuestas. Y el desarrollo, el tercer objetivo, desarrollo de los aprendizajes en los diversos campos. ¿Cuáles campos? La ciencia, humanidades, el arte, la tecnología y el deporte, ¿no? Entonces, no se confundan, ¿no? A veces el primer objetivo de la educación básica se relaciona con el primer fin de casi de la educación, ¿no? Tienen un parecido, una similitud, ¿no? Entonces ahí a veces una pregunta hubo justo con respecto a el primer objetivo de la educación básica. Si era un objetivo o si era un fin. Porque la alternativa estaba como objetivo y también bien colocado otra alternativa del fin. Entonces ahí fue la confusión, ¿no? De algunos colegas, ¿no? Si era un fin o si era un objetivo, ¿no? Entonces son los objetivos de la educación básica. Bien. Ahora, cuando hablamos de calidad de educación, ¿qué buscamos con la calidad de educación en estos momentos, ¿no? ¿Qué buscamos? Niveles óptimos de formación en la persona. Y los niveles óptimos que deben alcanzar la persona están en función a factores. Están en función a factores, ¿no? Y esos niveles que debe alcanzar la persona le debe permitir enfrentar retos. Entonces los niveles de calidad están en función al nivel óptimo que se asume. Al nivel óptimo que se asume. Pero esto está en función a factores. Y estos son algunos de los factores, ¿no? Lineamientos generales a que apunta la educación en estos momentos. Está en función a toda esta propuesta curricular que se está asumiendo. Currículos básicos pertinentes, abiertos, flexibles y diversificados, ¿no? En función a las características. Inversión por alumno, ¿no? ¿Cuánto invierte el Estado por alumno en la actualidad en nuestro país? ¿Alguien tiene una idea de cuánto invierte el Estado en un alumno peruano? ¿Alguien? Chile, ¿cuánto invierte? Brasil, ¿cuánto invierte por alumno? Estados Unidos, ¿cuánto invierte? Japón, ¿cuánto invierte? Está en función a eso, pues, ¿no? O sea, los niveles óptimos de calidad están en función a estos factores, ¿no? O sea, si los currículos son pertinentes a un determinado espacio, o si se dan o no, en función a determinadas demandas que tiene la sociedad. La inversión por alumno también tiene que ver con estos niveles óptimos, ¿no? Yo me voy a una escuela rural, tengo que aprovechar las 2 horas porque a partir de las 10 ya los alumnos me están durmiendo. ¿Por qué? Porque influyen diversos factores y uno de ellos es la alimentación. No estás bien alimentado, ¿cómo me vas a responder? Llega el cansancio. El alumno en zonas rurales tienes que aprovecharlo las 2 primeras horas, por lo menos que te entiendan o te preste atención, porque a partir de no te escucha, no tengo otra cosa. Entonces, y eso tiene que ver mucho con la inversión que está teniendo el Estado frente a la educación de una persona. ¿Cuánto invierte Cuba por persona en su educación? Pues es parte de nuestra formación o tema de discusión que debemos conocer, ¿no? Porque es parte de toda una cultura que debemos manejar. Lo dejo como interrogante, ¿no? Para que le digan, porque si le doy, no lo van a averiguar nunca, ¿no?
Lo dejo como interrogante. Capacitación a docentes. ¿Tiene que ver con los niveles óptimos? También, colegas. Actualización permanente. Si el colega está preparado, de hecho, que los niveles óptimos van a alcanzar. Por eso yo le digo, ¿no? Se está asumiendo a cabalidad este enfoque, o los docentes están asumiendo a cabalidad este enfoque. No, colegas, porque no conocen los fundamentos teóricos y que demandan toda esta propuesta curricular. Ahora me dicen, si ayer sí, me dice, pero ¿cómo lo asumo? Vygotsky, ¿cómo lo asumo? O sea, o seguimos trabajando con los modelos tradicionales, ¿no? Donde la letra por sangre entra, con la regleta o con chipote, ¿no? Los caramelitos, ¿no? Entonces, esos modelos se están asumiendo en la actualidad, no podemos negar. Y creo que la capacitación docente está jugando un papel muy importante, colegas, ¿no? Yo les cuento lo que estoy aquí en la Bahía, que no es una realidad, es una realidad. De los 500 profesores que empezaron el curso de especialización que dio el Ministerio de Educación a través de la universidad, solamente han terminado 200, 250. ¿Qué pasó con el resto? Te dieron gratis la capacitación, la asumió el Estado, ese Estado. ¿Cuántos de ustedes que ellos están ahí? Sacrificando un día a la semana, que era sábado. ¿Por qué le digo yo he trabajado en el Pronacá? Sí, empezó una aula de 35, al final quedaron 15 o 20. Los docentes no tenemos esa capacidad de reacción de poder actualizarnos. Entonces, por eso le digo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han querido estar en esa capacitación que el ministerio tiene todo? Material, pago, todo. Pero los que han asumido lo han asumido. Algunos por compromiso, sí, bueno, pero ya están ahí. Pero otros sí han ido por vocación. El mejoramiento de la arquitectura es parte del nivel óptimo. Y creo que nuestras escuelas deben ser escuelas dignas. Lo está proponiendo la ministra Salas en su propuesta, escuelas dignas, con infraestructura buena, para que los estudiantes puedan también asumir un nuevo compromiso. Generar investigación. Aquí es el punto débil que tenemos. Nivel óptimo tiene que estar relacionado con la investigación, colegas. Nosotros como docentes debemos hacer investigación en todo momento. En la aplicación de una estrategia, ¿cómo nace estrategia? Si me dio resultado o no, ¿cómo la puedo mejorar? Pero es producto de la investigación. Hacemos algo empírico, Tomás. Nosotros hacemos investigación, pero muy empírica. Y nadie lo va a negar, yo también soy parte, ¿no? A veces nos cuesta plasmar nuestras ideas en un determinado escrito, en un determinado documento, nos cuesta, porque no tenemos esa habilidad para plasmar esas ideas. Y la última, que tiene que ver con la organización institucional, y ahí está el fracaso o el éxito de una institución. Climas institucionales, rompimiento de relaciones. ¿Usted cree que en una escuela va a lograr el nivel académico no tiene dos climas? Eso, colega. Entonces, cuando hablamos de niveles óptimos, está en función de todos estos factores. ¿Cómo influyen estos factores para alcanzar ese nivel óptimo y lograr la calidad que deseamos? La calidad que deseamos. Sí. La organización del sistema educativo peruano. Vamos, a ver, despiértense. ¿Cómo se organiza? Pregunta del examen. ¿Cómo se organiza el sistema educativo peruano? Etapa de A, niveles, ciclos y programas. Periodos progresivos que se dan en función a necesidades de nuestros estudiantes. ¿De qué hablo? Periodos progresivos que se dan en función a nuestras necesidades de los estudiantes. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Etapas alternativas de atención que se dan en función a las características específicas de nuestros estudiantes. Conjunto de acciones que se dan en función a demandas.
Colegas, conceptos sencillos. Las preguntas se formulan en función de esos conceptos. Claro, le estoy dando la definición, pero que den la respuesta, ¿no? No me acuerdo. Aquí no vienen de acuerdo. Pregunta sencilla, ahí cae, colegas, ahí cae. ¿Ah? Viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo se organiza el sistema educativo peruano? Los periodos, hay periodos graduales y periodos progresivos. Cuando digo periodos graduales, ¿a qué me estoy refiriendo? Y cuando digo periodos progresivos, ¿a qué me estoy refiriendo? Logro de aprendizaje, ¿de a qué me estoy refiriendo? Por eso le digo, estas definiciones deben estar claras. ¿Y dónde encuentro esto? En la Ley General de Educación, la 28044, ¿no? Ahora, etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, ¿no? Hasta el momento es de la estructura orgánica. Esta es la estructura orgánica del sistema educativo peruano. ¿Qué? No se ve. No se ve. Ah, lo voy a cerrar. No se ve. Para la próxima observación, etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. Bien. Entonces, nuestro sistema educativo peruano, vamos acá. ¿Esta me ayuda? Tiene dos grandes etapas. ¿Cuáles son? Claro. La educación básica y la educación superior. ¿Pero qué son las etapas? ¿Qué son las etapas? Periodos progresivos que se desarrollan en función a las necesidades de los estudiantes. ¿Ya? Periodos progresivos que se desarrollan en función a las necesidades de los aprendizajes. Bien, entonces tenemos dos grandes etapas: la educación básica y la educación superior. Bien. ¿Cómo se organiza la educación básica? ¿Ah? ¿Cuáles son? La educación básica regular, la educación básica alternativa y la educación básica especial. ¿Qué son las modalidades? ¿Qué son? Las modalidades. Alternativa de atención que se organizan en función a las características específicas de los estudiantes. Entonces, les explico por qué. ¿A quiénes atiende la EBR? A todos los niños, jóvenes que pasan normalmente por el proceso de edades. A ver, atiende a todos los jóvenes y niños de 0 otro le llamamos grupos etarios. Bien. Entonces la EBR atiende a esta población, características que debe tener esta población. La educación básica alternativa, ¿a quiénes atiende? Etapas, edades. Claro, niños, ¿a partir de qué edad empezamos? ¿Ah? Más o menos. A ver, ¿cómo? ¿Tienes una pregunta ahí? Bueno, a ver. Pregunta sencilla. No le estudié. Atiende a una población a partir de los 9 hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque no hay una edad límite como lo hay acá. ¿Sí o no? Porque acá después vamos a ver. Y la educación básica especial, bueno, ya lo sabemos por sus características.
a todos estos niños con discapacidades que podemos llegar entre 3 años para arriba, ¿no? Porque de cero no damos también la educación especial. ¿A partir de qué edad se tiene acá? Ahí no sabe, ¿no? Sí, pero a partir de qué edad atendemos a la educación básica especial. Pero a partir de qué edad, ¿dónde se busca? Buena pregunta. En la directiva que se da al comienzo del año escolar. Por ejemplo, la directiva 348, que en este año claro, ha generado todo el proceso en este año escolar, la 348. Esta es la del 2011. Para el próximo año todavía no sale la directiva, no sé si ya salió, pero ya debe estar saliendo ya. Entonces ahí un poco tiene que ver con todas las edades, cómo se atiende, ¿no? Por cada modalidad. Inclusive acá ya están colocando para la matrícula de los primeros grados, a partir de los días cumplidos, ¿hasta qué edad? Y puede ser una pregunta de examen. Casos. Si un alumno que ha nacido el 24 de abril, ¿se puede matricular en el primer grado? Sí. El sistema no. A ver, justamente ¿por qué? A ver, si hablamos de la directiva del 2009, todos colocan hasta marzo, ¿no? Hasta el 30. Pero genera una excepcionalidad. Sí. La de 2009 queda hasta julio. Correcto. Ajá. Pero siempre y cuando el estudiante haya estudiado nivel inicial. ¿Correcto? En el 2010 seguimos hasta el 31 de marzo. Pero la excepcionalidad ya no está julio, no hasta julio. Y en el 2011, esas tres, pero ya no colocan nada. Ahora hay que esperar esta directiva para que salga si realmente te genera esa excepcionalidad. Pero no creo. ¿Por qué? Porque aquí ya no está colocando un parámetro. Y lo que dice la propuesta de esta ministra, que los niños debemos respetar sus etapas. No. Si el alumno nace el 1 de abril, piña. Ya fue, tiene que estudiar. Colegas, pregunta de desempeño profesional y el producto de estos casos, por eso le digo, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta la directiva, también lea. La 348 está en la parte del ministerio. Y aquí un poco establece las edades para cada ingreso. Y ahí está lo que dice la doctora Inés, ¿no? A partir de 3 años para los alumnos con necesidades especiales a través del PICE, ¿no? Programa de intervención temprana. ¿Ya? Bien, seguimos. Por eso que el problema está aquí. Ahora, si un alumno de inicial estudiar en 2009, 2010, sí puede estudiar acá. A ver, ahí está la pregunta. Si un alumno que ha nacido el 2 de mayo y ha estudiado inicial 2009, 2010, 4 y 5 años, y va a matricularse y se ha matriculado acá, ¿se puede matricular o no? Sí. Sí, porque hay un antecedente, están permitiendo que los que han estudiado a partir de 2009 inicial puedan incorporarse a primer grado particular. Claro, por el A, ¿por qué? Porque esto aquí le generó un derecho, un código, y está en acta, está en nómina. Sí, de inicial, ¿no? De 4 y 5 años, ¿no? Y va a pasar a primer grado. Pues, ya le generamos un derecho, pues, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Porque aquí la regla lo permitía, aquí también, pero acá ya no. Ahora, si un alumno ha nacido el 1 de abril y no es estudiante inicial, lo vamos a matricular en primer grado, ¿procede o no procede? No procede. Inclusive acá, por eso hay muchos que están viendo el Poder Judicial. Por eso, porque hay niños que han estudiado acá con la excepcionalidad, pero yo no lo recibo el sistema acá. Pero siempre y cuando tenga su código, pues no. El genera código. No genera código. Entonces, estos son casitos que son temas de cambio y debate, en controversia en estos momentos que bueno que ustedes sepan, producto de esto. Entonces, la educación básica especial, a través del programa CITES, supongo que se tiene niños con necesidades especiales a partir de los 3 a 5 años, que es una dirección. Entonces, la modalidad está en función a estas alternativas, ¿no? En función a las características que da cada modalidad. Bien, ahora, ¿cómo se organiza cada modalidad? ¿Cómo se organiza? La EBR, ¿cómo se organiza? En niveles, ¿no? Y ahí tenemos los 3 niveles, ¿no? ¿Y qué son los niveles? Periodos graduales articulados dentro del proceso educativo. Periodos graduales articulados dentro del proceso educativo. Son 3 los niveles en la EBR, ¿no? La EBR los 3. Bien. Ahora, cada nivel, ¿cómo se organiza? Se organiza en ciclos. ¿Qué son los ciclos? Periodos educativos que se desarrollan en función al logro del aprendizaje. Periodos educativos que se desarrollan en función al logro de aprendizaje. Bien, correcto, estamos acá. Entonces, 2 ciclos acá hay 2 ciclos, en primaria 3, en secundaria 2, ¿no? 6 y 7. Bien. ¿Estamos? Ahora. Inicial, ¿a quiénes atiende? El primer ciclo inicial. Te pido la pregunta, ¿no? ¿Por qué los candidatos a la presidencia de la República siempre mencionaban la atención a la República a través del programa? En primer lugar, ¿qué son los programas? Los programas son un conjunto de acciones educativas cuya finalidad de estos programas es atender la demanda de la sociedad. ¿Por qué? Acá. Porque sabemos que en unas comunidades siempre hay una escuela inicial, pero no lo hay. Y se atiende a través de programas. Hay que atender esas demandas. La población ha crecido. Entonces, ¿cómo atiende esa población para que desarrolle un conjunto de capacidades como primeros ciclos? A través de esos programas. Lo que ha propuesto el señor Villalta, la famosa una base es un programa. Antes, ¿cómo le llaman? Los guaguas. Atención, ahora. En el segundo, se atiende de 2 formas en el nivel inicial. Uno, escolarizado, y el otro, no escolarizado. En la educación escolar se da a través de las instituciones educativas del nivel inicial. Y los no escolarizados sí se da a través de programas. ¿Y cuáles son estos programas? No. ¿Por qué? Porque hay demandas en la población y se crean todos estos programas. Hay que atender estos programas. Caso lo que no sucede en primaria ni secundaria, porque eso ya se establece acá en la educación básica alternativa. Ahora, en la educación básica alternativa, como que se separa de la educación alternativa nocturna, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una relación en la atención al estudiante. La educación básica alternativa se crean los famosos
los centros de educación básica alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da esa autonomía, se les crea plazas directivas presupuestadas para que puedan asumir como centro de educación básica alternativa, donde se vincula de la EBR, dándole esa autonomía que debe tener como modalidad. ¿Ya? Entonces, al vincularse, genera todo un proceso de cambio. Pero ahora, esto no quiere decir que estos centros siguen funcionando en las mismas instituciones de educación básica regular, porque utilizan la misma infraestructura de la educación del colegio donde funcionaron antes. Entonces eso no implica nada, ¿no? Porque ya el Estado ya es un compromiso que se asume. Bien, ahora, estos SEBAs se dan a través de programas. ¿Ah? Claro, se dan a través de programas. Y uno de ellos es el programa de educación básica alternativa de niños y a los adolescentes, ¿no? Y se da el programa de educación básica alternativa de jóvenes y adultos, el PEBARA y el PEBAJA, ¿no? Ahora, el PEBARA puede tener a partir de los niños de 9 años de edad. ¿Y quiénes estudian aquí? Todos esos niños, todos esos adultos jóvenes que por algún momento dejaron de estudiar y quieren insertarse nuevo en el sistema educativo, pero ya no lo van a hacer a través de la EBR, sino a través de esta modalidad. Siempre y cuando en esas zonas lejanas ahí sí se puede accesar, donde no necesita SEBA, ahí sí nos podemos incorporar como educación básica regular. Claro, porque no hay en esos centros, en esas zonas rurales, ¿no? Por ustedes los que trabajan por canales y todo eso, se entonces ahí sí es una realidad donde debemos incorporar esos jóvenes. Bien. Y aquí se da a través de ciclos. Hablamos de ciclos. Ciclo básico, medio y avanzado. Avanzado, bien. Pero también se da en la educación básica otro programa. A los iletrados. Programa Nacional de la Movilización del Adulto, el programa. Y aquí en esta cifra, todos jóvenes, señores, personas que están estudiando. Y aquí no hay edad, límites. No hay edad límite. Bien. Y acá en la educación básica alternativa, especial, disculpen, niños con necesidades especiales, pero también hablamos de niños también. ¿Se está dando acá en nuestro país? ¿Se está dando o no? ¿El colegio mayor qué será? ¿Se está dando o no? ¿Se está rescatando mucho bien que hay en agua? El colegio mayor puede estar cumpliendo esta finalidad, ¿no? De trabajar con esos niños que tienen una capacidad que va a ser diferente de los otros, que resaltan, ¿no? Resaltan y están asistiendo al colegio mayor, pero no es una propuesta del colegio talento, ¿no? Lo que sí están trabajando los hermanos Uriría, por eso los hermanos Uriría hacen propuesta en esta pedagogía, ¿no? en esta educación a estos niños talentos, ¿no? El desperdicio que a veces podemos nosotros los docentes, el agua, con estos niños no lo podemos atender. Entonces ahí viene la propuesta, ¿no? La educación superior, como digo, no nos interesa en este proceso, pero está más orientado a la formación de nuestras capacidades profesionales, desarrollando la protección social, desarrollando la investigación, que nos permita ser mejores profesionales. Adquisición de conocimiento, generación de conocimiento tiene que ver con educación superior. Bien. Entonces miren, la educación básica, o el sistema educativo peruano, está organizado de esa forma, ¿no? Ahora, por niveles, ciclos, años, y en cada año se establecen edades, ¿no? Bien. Esto lo vamos a trabajar en un determinado momento, pero les voy explicando, ¿no? Las instancias de gestión. Y las instancias de gestión tienen que ver con el proceso
diversificación, ¿ya? Con el proceso de diversificación. Y hay preguntas que se han formulado en función a estas instancias, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué insumo necesito para elaborar mi propuesta educativa regional? ¿Cuáles son los insumos que necesito para trabajar mi propuesta educativa regional? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué insumos voy a necesitar para trabajar mi propuesta educativa local? ¿Ah? Hay preguntas que hacemos con una función a esto. Recordarán, sí recuerdan, ¿no? En función a esto. Ahora, esto tiene que ver con el decreto 1909, ¿no? Del 2005, la instancia de gestión. ¿Y qué lo establece? También la Ley General de Educación, la instancia de gestión. ¿Qué establece? Que la primera instancia de gestión educativa, la primera instancia de la institución educativa, con autonomía, donde el director ejerce la máxima autoridad. Esta instancia tiene órgano de apoyo, y aquí está hablando del CONEI, del CONE. ¿Y qué nos dice en el CONEI? ¿Qué es el CONEI? Es un órgano de concertación, participación y vigilancia ciudadana. Una de las funciones del CONEI es participar en la formulación, elaboración y evaluación del proyecto educativo institucional. Miren la responsabilidad que está asumiendo el CONEI en estos momentos. Y ahí todo esto te pregunta, ¿no? si se da o no, pues, pero eso lo dicen las normas. Ahora, que no esté funcionando de acuerdo a lo que dicen las normas es otra cosa, ¿no? Por las mismas funciones que no puedan darse en una institución educativa, ¿no? Y ese es el fracaso de nuestros proyectos educativos, porque no existe una sostenibilidad en esta propuesta. Ahora, y el Consejo Académico, ¿quién sí trae el CONEI? A ver, pregunta. Su director, estuviera, representante docentes, representante de estudiantes, padre de familia, desarrollo significado de los reconocidos por resolución directoral por parte de la institución y autoridades, alumnos también. Bien, el número de integrantes, ¿quién lo determina? La misma institución. ¿Dónde? ¿En qué documento de gestión? Reglamento interno. Bien, ahí se establece la cantidad de integrantes por cada estamento. ¿Y el tiempo de duración cuánto es? De un consejo educativo. 2 años. Bien, 2 años. El CORA, como un órgano también de apoyo, tiene que ver con la formulación y elaboración de la propuesta educativa del centro educativo o propuesta curricular institución. El PCC o PCI, ¿no? O PCI, pero ahora más se le habla con PCI, ¿no? Propuesta curricular institucional, donde tiene que ver mucho este órgano de apoyo, Consejo Académico. Bien, la segunda instancia de gestión son las unidades de gestión educativa descentralizada. Bien, aquí en esta instancia se debe trabajar con un órgano de apoyo, que es los consejos participativos locales. Ahora se está dando un intento en nuestra región de trabajar con los consejos participativos locales para generar una propuesta a nivel local, a nivel distrital. Acá. Miren, como ven, hay documentos de gestión y hay documentos pedagógicos, pero
Para yo trabajar mi propuesta curricular debo tener mi proyecto educativo institucional. Si no, no trabajo mi propuesta curricular. ¿Por qué? ¿Por qué, colegas? Porque partimos de una realidad, partimos de un diagnóstico. ¿Y el diagnóstico dónde se realiza? En el proyecto educativo institucional. Partimos de ahí para generar la propuesta curricular. Entonces acá es igual. Primero se genera una propuesta educativa local en función a todo un diagnóstico de la realidad local para generar toda una propuesta curricular local. Y eso no tenemos. Eso no tenemos. Y hay que ser francos y sinceros. No se ha trabajado hasta el momento. La siguiente instancia, ¿cuál sería? Las direcciones regionales de educación. Pero ahora ya no se están llamando direcciones. Ahora las regiones se están asumiendo como gerencias. Por eso ahora ya no hablamos de gerencias, sino de gerencias regionales de educación. Entonces aquí sí hay un órgano que es el COPARE, Consejo Participativo Regional de Educación. Entonces aquí ya se ha trabajado el proyecto educativo regional. Ya tenemos un proyecto donde se están trabajando los 6 objetivos estratégicos. Ahora, lo que se está trabajando es la propuesta curricular regional, partiendo de este documento, para trabajar la propuesta curricular regional. Y la última instancia, normativa es el Ministerio de Educación. Y aquí hay 2 órganos. Uno de ellos es el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional encargado de elaborar las políticas a nivel nacional. Y ya está la propuesta, ¿no? El proyecto educativo nacional ¿a qué año? Que ahí están los 6 objetivos estratégicos, y uno de los objetivos es la atención a la primera infancia. Por eso que nuestros candidatos estaban trabajando en función a este proyecto. Y el Ministerio de Educación mismo ha trabajado los currículos básicos, ¿no? En función a un análisis de la problemática nacional. Se establecen los diseños curriculares nacionales. Ahora, a partir de estos diseños curriculares, asumimos el proceso de diversificación a nivel regional, a nivel local y a nivel institucional. La pregunta era, ¿no? Si yo voy a trabajar en mi propuesta educativa regional, ¿cuál sería uno de mis insumos? El B y el diseño. Si yo voy a trabajar mi propuesta educativa local, ¿cuál sería mi insumo? B y el diseño. ¿Correcto? Ahora, si yo voy a trabajar en PI, entonces, como esto no hay, lo obviamos, ¿no? Pero sí tenemos el B. Esto no lo tenemos, pero sí tenemos el. ¿Qué documento está presente en las 3 instancias de gestión? Son procesos de identificación. El diseño curricular. Esas preguntas están en función a esto, ¿no? Al decreto 09/2005, instancias de gestión. Por eso es lo que se quería reforzar, y eso lo vamos a trabajar cuando trabajemos diversificación curricular. Ahora, los enfoques que se están asumiendo, ¿no? Hablamos de un enfoque humanista, no voy a hablar de esto, hasta aquí he terminado, sino que les dejo para materia de estudio, puedan ir investigando, leyendo. Ustedes van a trabajar para analizar con enfoques pedagógicos, ¿no? Y hay algunos autores, ¿no? ¿Por qué se está asumiendo un enfoque humanista, ¿no? ¿A qué autor estamos? ¿Quién es el ¿cómo se llama el que lidera este enfoque humanista? ¿Quién? Arroyo. Bien. Tenemos a Brune, a Feinstein, Auden, Vygotsky, Kelly, Villa, Colbert. ¿Son algunos?
educación en el enfoque sociocognitivo y en el enfoque socioafectivo, ¿no? A esa materia de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué se busca, no? Centralidad de la persona, aprendizaje interactivo, docente mediador, procesos pedagógicos, desarrollar aprendizajes significativos, mejorar los procesos de aprendizaje y buscar la formación integral de la persona. Entonces, te dejo esta diapositiva para que cuando se trabaje enfoque, poco que se va a hablar de todos estos procesos, todos estos factores, todas las propuestas que están generando todos estos factores en función a todo lo que se está haciendo en el diseño curricular también. Bien, colegas, tienen ustedes un marco de preguntas de 50. Les voy a dar 25 minutos hasta donde lleguen algunos que han ido avanzando en responder esas 50 preguntas, ¿ya? Para luego ir generando y discutiendo con respecto a algunas preguntas que no están claras, ¿ya? ¿A eso? ¿Escucho? ¿Ya? Miren, las capacidades. Empecemos con las capacidades.